El tema que vamos a tocar en esta ocasión es el estudio de una bacteria sumamente presente en las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en niños menores de 5 años y en el otro extremo de la vida. Streptococcus pneumoniae es con mucho uno de los microorganismos más importantes en la salud pública como causa de enfermedad respiratoria. Vamos a ver en un mapa la importancia a nivel mundial que tiene este microorganismo. En este mapa lo que podemos observar es que en todo el mundo está presente esta bacteria como causa de enfermedad, sobre todo en niños menores de 5 años. Con el tipo de color que se le pone a las regiones del mapa, podemos decir que en algunos casos es más frecuente o menos frecuente, pero se encuentra presente en todo el mundo. Es una causa de sepsis, meningitis, neumonía neonatal y por supuesto la neumonía que se adquiere en la comunidad. Esto lo hace responsable del 15% de casi 1.000.000 de muertes en 2015. Neumococo es con mucho un verdadero problema a nivel de salud pública. Hablemos del microorganismo. Streptococcus pneumoniae es causa de neumonía bien identificada desde finales del siglo XIX. En los 70, en el pasado siglo XX, se le dio el nombre de Streptococcus pneumoniae justamente por su tropismo hacia el parénquima pulmonar. Se trata de una bacteria gram positiva, yo diría pequeña, que tiene menos de 2 micras de longitud, alfa hemolítico y tiene con mucha frecuencia cepas capsuladas. Más que coco es ovoide. Normalmente se presenta como diplococo, no tiene movilidad, no forma endosporas, es sensible a la aptoquina y solubiliza sus colinas en bilis. Esto nos permite identificarlo en el laboratorio. Hay que recordar que se trata de un microorganismo que forma parte de la flora normal de la nasofaringe humana. Y esto lo hace un patógeno casi exclusivamente humano, por lo que los animales no forman parte de su epidemiología. Hablemos de sus factores de virulencia. Tiene proteínas en la superficie que interaccionan con el moco del tracto respiratorio, lo que le permite adherirse a la superficie de las células epiteliales y por tanto invadirlas. El resultado es un daño en la actividad de los cilios del epitelio respiratorio y este no es un daño menor, porque resulta que la actividad mucociliar en las vías respiratorias es la principal forma de mantenernos libres de microorganismos patógenos. Inmediatamente después de la importancia que tendrían estas proteínas, está la cápsula polisacárida, probablemente el factor de virulencia más importante que tienen estas bacterias, porque les permite eludir la acción de los fagocitos cuando no hay anticuerpos específicos. Cuando los hay opsonización y la bacteria sí es destruida. Además de esto, Streptococcus pneumoniae produce una proteasa de IgA que hidroliza y la activa a la IgA1 que está presente en la mucosa, lo que eso facilitaría su adherencia y una colonización inicial. Estos últimos dos factores de virulencia son fundamentales para que colonice con éxito las vías respiratorias. También produce una toxina. Esta toxina que llamamos neumolicina destruye la membrana de los glóbulos rojos y es la responsable de la alfa-hemólisis. Pero si esto fuera poco, produce también una enzima que es una neuraminidasa. Esta ayuda a diseminar al microorganismo y su multiplicación en tejidos infectados.
¿Cómo lo hace? Disminuyendo la viscosidad del moco que reviste el epitelio respiratorio. Esto, por supuesto, va a facilitar la colonización. Hablamos de la cápsula y no es algo menor. Es la estructura más externa y comentaba el principal factor de virulencia, ya que le permite evadir la respuesta inmune por medio de la fagocitosis. Este antígeno se identificó y se extrajo para que posteriormente esta mujer, Rebecca Lansfield, una extraordinaria investigadora norteamericana, desde los años 30 estableciera una forma de identificación de los estreptococos, no solamente estos, también los estreptococos piógenes, y lo hizo a través de anticuerpos que pudieran aglutinar a los serotipos capsulares. De estos existen más de 96 serotipos capsulares. Y esto es muy importante, no siempre pueden cruzar inmunológicamente y nos permite poder tener una identificación de los serotipos capsulares que están circulando en alguna región. Desde 2004 quedó perfectamente claro que la cápsula de polisacáridos es el principal factor de virulencia. Gracias a este polisacárido capsular se preparan vacunas conjugadas y existen al menos 3 presentaciones, yo diría 4. La vacuna con 7 antígenos, con 10 antígenos y con 13 antígenos capsulares, aunque existe una de 23 tipos capsulares, que por supuesto no es barata, y esto reduce las posibilidades de los gobiernos para emplearlo. Cuando por medio de estas vacunas se generan anticuerpos contra los tipos capsulares que corresponden, se protege muy efectivamente de la infección neumocóxica invasiva. Bueno, hagamos un breve repaso de su patogenia. Los portadores, y somos una buena cantidad de humanos, tenemos neumococo en nasofaringe, pero están atrapados en el moco nasal. Cuando hay la producción de neumolicina, promueve una inflamación y con esto el moco pierde su capacidad de reducir a un sitio a las bacterias. Otro tipo de respuesta es, una vez que se ha hecho esto, es la producción de proteasa de IgA, porque el moco respiratorio más la presencia de anticuerpos es lo que le bloquea al microorganismo para que se quede exclusivamente en ese nicho. Si hay una proteasa de IgA o si hay una inhibición de la producción del moco, por supuesto esta bacteria va a tender a invadir. Pero también hay otra circunstancia y es muy frecuente. Una infección viral que suceda al mismo tiempo va a producir una licuefacción del moco y por tanto el estreptococo no va a poder ser limitado a su estancia en la región nasofaringea. Por broncoaspiración, y generalmente es la vía más socorrida que tiene este microorganismo, por broncoaspiración llega a vías respiratorias inferiores, produciendo inicialmente una neumonía y potencialmente puede llegar a otros lugares. Neumococo es responsable de infecciones muy importantes, además de la neumonía, como es la meningitis. Y aunque no sea tan grave, también es muy frecuente que produzca cuadros como otitis media aguda, sinusitis y conjuntivitis, que si bien no son de letalidad importante, sí son causa de consulta en todo el mundo.
Aquí otra vez presento a ustedes el origen de la infección, que es una colonización en una buena cantidad de individuos, en donde neumococo por el moco queda controlado en el epitelio nasal. Sin embargo, cuando por alguna razón hay un proceso inflamatorio, entonces o el microorganismo es capaz de evadir la respuesta defensiva en el moco respiratorio, produce una invasión donde por broncoaspiración hace una neumonía y a partir de ahí puede hacer una bacteremia donde puede llegar al sistema nervioso central. Y aún si no se diera esta situación, la simple inflamación puede provocar una diseminación local, lo que genera una otitis media o una sinusitis. Es bien importante seguir insistiendo en que el inicio del problema está en la falta de control a través de nasofaringe. Y es por eso importante recordar que son comensales y que mientras no hay una pérdida de control por parte del epitelio y su moco respiratorio, no hay realmente un problema de qué preocuparse, pero con muchísima frecuencia las posibilidades que tiene este microorganismo para evadir la respuesta a nivel de mucosa respiratorio hace que llegue, que atraviese por endocitosis y después exocitosis, atraviese el epitelio respiratorio, llegue al endotelio capilar y finalmente produzca una invasión en el torrente sanguíneo. Aun si no llegara a eso, sino simplemente se diseminara, por ejemplo, por un proceso viral que se dé en el mismo momento que hay un neumococo en nasofaringe, fácilmente puede llegar a través de la trompa de Eustaquio y producir una otitis media aguda. Y si hay broncoaspiración, se va a producir una neumonía. Este microorganismo es el representante más importante de lo que llamamos neumonías típicas, neumonías que son unilaterales y que son lobares. Es la forma de neumonía clínicamente más reconocible y es la más frecuente probablemente en el mundo, mientras no hay, por ejemplo, problemas virales. Es, por supuesto, un proceso infeccioso que produce una inflamación en el parénquima pulmonar, en los espacios alveolares de los pulmones. Y de esta manera, a través de la inflamación y del edema, se produce una falta, una deficiencia en la función respiratoria. Lo que vemos en esta imagen es una típica neumonía unilateral lobar basal, que es la más frecuente que se encuentra por neumococo. Noten estas características: unilateral en pulmón derecho y en lóbulo basal. La neumonía adquirida en la comunidad, pues, por supuesto, en su mayor frecuencia es por broncoaspiración, y es al llegar el neumococo al espacio alveolar donde desencadena o provoca una serie de respuestas inflamatorias que da como resultado el que el edema llegue y ocupe el espacio alveolar, impidiendo la función respiratoria. Cuando llega el microorganismo, induce la liberación de citocinas y produce un edema, que es lo que disminuye la función respiratoria. Hasta hace poco se pensaba que el espacio alveolar era estéril, o por lo menos no tenía una flora normal. Hoy sabemos que existe un microbioma pulmonar y que cuando un microorganismo llega al espacio alveolar,
su primer reto es competir con esa flora para poder instalarse y replicarse. Más grave todavía es la posibilidad de que a partir de la inflamación pulmonar pueda la bacteria pasar al torrente circulatorio y por esa vía llegar al sistema nervioso central. Los daños, como ustedes comprenderán, en esa área pues son sencillamente devastadores. La meningitis bacteriana progresa con mucha rapidez, por lo que es indispensable el diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz, porque mientras más se mantiene la inflamación, las secuelas serán más severas o incluso la muerte del paciente. La meningitis neumocóxica produce tasas altas de letalidad y secuelas neurológicas a largo plazo. En esta imagen, o en estas dos imágenes, lo que intento es ilustrar que la presencia del microorganismo induce una respuesta inflamatoria que aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo. Como ustedes saben, los líquidos son incompresibles y por tanto la presión inflamatoria se va o se dirige directamente al parénquima cerebral y con ello se produce un cuadro clínico que es un síndrome meningio. Este aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo produce y esta inflamación produce en el paciente fiebre, puede producir convulsiones. En todos los casos habrá rigidez de cuello y esta rigidez de cuello podrá fácilmente ubicarse a través de varios signos exploratorios importantes. Por ejemplo, el signo de Kerning, que es cuando el paciente está acostado con el muslo flexionado y la pierna no puede extenderse por completo, la otra pierna. En el signo de Brusinski es cuando se flexiona el cuello del paciente y se produce una flexión de las rodillas. En los bebés hay un llanto agudo, que es un signo de alarma. O bien el bebé puede estar en letargo, parece estar inactivo, irritable. Y en algunos niños se da también fotofobia. El trabajo del laboratorio de salud pública es identificar a qué serotipos corresponden los aislamientos de casos de neumonía y de meningitis. Este es lo que ilustra nuestro trabajo en el INDRE. Y aquí hay dos datos muy importantes. Uno, qué serotipos son más frecuentes con respecto a este periodo de tiempo. Nótese el 3, el 19A, pero más importante es el porcentaje de serotipos no incluidos en las vacunas que están asociados a los cuadros que acabamos de comentar, lo cual hace cada vez más preocupante y más urgente la necesidad de identificar los serotipos que están circulando en nuestro país para diseñar las vacunas de acuerdo a los serotipos de polisacárido que están presentes en nuestro ambiente. Otra vez, con esta imagen pretendo ilustrar lo que se da por dos bacterias, en este caso neumococo, pero también Neisseria meningitidis, que es menos frecuente Neisseria meningitidis en nuestro país, pero también es productora de una temible meningitis bacteriana. Para complicarnos un poquito más el asunto, tenemos que recordar que esta bacteria tiene muchas formas de adaptarse a circunstancias, que es la
manera en cómo elude la protección de la vacuna. Griffith descubrió en la década de los 20 que los cocos gram positivos pueden tomar genes de bacterias muertas siempre y cuando sean del mismo género. De esa manera, las bacterias pueden intercambiar o cambiar su serotipo a través de la recombinación y con ello evaden la inmunidad inducida por la vacuna. Si bien las vacunas han evitado muchas muertes, también son una presión evolutiva que induce cambios en los serotipos no incluidos en las vacunas. Pero hablemos de lo que Griffith hizo en los 20, al final de los 20. Yo no sé si es genial o sencillamente una idea loca que se expresa en hechos, pero al final genera un dato muy interesante. Griffith inocula en ratones cepas no capsuladas de neumococo. Por supuesto, si este es el principal factor de virulencia, el ratón vive. Solo para confirmarlo, toma Streptococcus pneumoniae capsulado, lo inocula y el ratón muere. Haciendo un experimento de dónde estará la posibilidad de generar daño, toma neumococos, los mata por calor y los inocula. El animalito vive. Pero algo que se antoja como, pues yo espero que podamos decir como genialidad, mezcla Streptococcus pneumoniae capsulado muerto y no capsulado vivo. Los inocula y el ratón muere. Pero cuando se hace la necropsia, lo que se aísla es neumococos capsulados. La única conclusión después de repetir este experimento es que el neumococo no capsulado tomó del capsulado muerto los genes que le permitieron armarse de una cápsula. Esto que conocemos desde principios del siglo XX es ahora un motivo de preocupación porque eso es un factor que está haciendo que evadan estos estreptococos la acción protectora de las vacunas. En inglés le llaman capsular switching o reemplazo de serotipos, y esto también se puede ver en placas. Podemos comparar estreptococos avirulentos que no tienen cápsula con las colonias que forman las cepas con polisacárido, y bueno, es visible fácilmente la diferencia colonial. Otra novedad de los neumococos es que antes se le consideraba como un patógeno estrictamente extracelular. Sin embargo, cada día es más evidente que los neumococos también pueden pueden establecerse en nichos intracelulares y ocasionar de esa manera una forma de eludir la respuesta inmune del hospedero, tanto por anticuerpos como por células linfocitos CD8. Y bueno, si somos estrictos, pues también va a permitirle al neumococo sobrevivir a un tratamiento antimicrobiano. Entonces, estamos frente a un microorganismo que tiene una enorme capacidad de adaptación, que tiene la forma de hacernos daño mientras no tenemos anticuerpos específicos contra él. Y es con esto con lo que terminamos la sesión.